Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Arquitectura del Ser, pero este vídeo va a ser un poco diferente porque tenemos a un invitado muy especial. Se llama Lorenzo Brotons, es medium, sensitivo, autor de no sé cuántos libros, pero mejor que se presente él. Lorenzo, cuéntanos. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí contigo en Arquitectura del Ser. Bueno, el contaros es que después de la experiencia que he ido teniendo, he intentado dejar esa semillita, escribirlo en varios libros. Actualmente son ya 6, camino de 7 libros, y ahí estamos, dejando esa información, ¿no? De lo que es ese autocamino, autoconocerse. Eres medium, sensitivo y ayudas a otros sensitivos y mediums en su camino, ¿verdad? Exacto, intentamos compartir por las ideas, las cosas que hemos recopilado a base de experiencia con otros sensitivos que a lo mejor pues están empezando o se han quedado atascados o tienen problemas en distintas facetas a la hora de comprenderse o de alguna forma integrar las habilidades que tienen. Vale, entonces, en el canal este que tengo de Arquitectura del Ser, estamos hablando sobre el lenguaje causal. Justo ayer subí un vídeo hablando sobre qué es un nodo, las fases del despertar, pero me gustaría que nos explicaras la diferencia o cómo se fusiona el sensitivo y el nodo. Fíjate, vamos a ver, vamos a suponer un escenario en el que tenemos que hacer una lectura, o bien de un alma, o bien de una persona, de una energía, o bien de un campo energético, ¿vale? Pues el sensitivo sería el radar humano. Digamos que un sensitivo es la persona que capta la energía y las emociones de los demás con mucha facilidad. Es como si tuviera un radar interno que le permite sentir si hay una tensión en una sala, si hay alguien que está triste, aunque lo disimule o intente disimularlo, o si un lugar tiene una energía pesada, ¿vale? Digamos que su habilidad es sentir el ambiente y el campo, no resolverlo, ¿vale? Frente, por ejemplo, a cómo actuaría, digamos, en este mismo escenario, en esta misma lectura de alma o campo, el nodo sería el punto de calma. Un Sería nodo. el estabilizador. Exacto, es el estabilizador, es el punto de calma. Un nodo es la persona que cuando está presente trae calma y claridad a una situación. No se deja llevar por el drama o el caos de los demás o el drama o el caos que pudiera tener esa información. Al contrario, su sola presencia parece organizar las cosas y hacer que los demás se sientan más tranquilos, más centrados. El nodo no es el que siente o lee el problema o el que recibe la información, sino el que es la solución simplemente por cómo se comporta. ¿Cuál es la diferencia entre un sensitivo, una persona que es un sensitivo o que tiene cierta capacidad para leer el campo a su alrededor y un nodo? La diferencia en el contexto en el que estábamos comentando, la diferencia es simple. El sensitivo es el que se da cuenta de que algo no anda bien y realiza una lectura de datos del lugar, mientras que el nodo es el que hace que todo vuelva a estar bien. Uno es el que lee la situación y el otro es el que la repara con su propia energía. Entonces, un sensitivo a la vez puede ser nodo, puede leer el campo a la vez que estabiliza. Exactamente. Si solo ha desarrollado, digamos, llámalo claris, llámalo sidis, llámalo poderes, llámalo dones, hay personas que lo dicen de muchas formas distintas, ¿vale? No, perdón. Según la creencia de las personas, cada uno le da un nombre al mismo valor. Como estamos hablando del campo, Sí. quiero explicar qué es el campo. Nos referimos al espacio de información y de resonancia en el que existimos, que no es algo abstracto, sino que es más bien una matriz viva que registra y emite datos, vibración y todo esto. Creo que se entiende, ¿no? Sí. Por Ahora, ejemplo, cada ser, cada persona o cada cosa tiene su propio campo alrededor, es, una red, es como si fuese una red donde puede interactuar con otros campos. una vez ha integrado estas habilidades,
¿vale? Y las comprende, el siguiente paso lógico es tener una herramienta adicional, como podría ser el idioma causal que utilizan los nodos, para estabilizar y resolver lo que siente. Imagínate un sensitivo como, por ejemplo, un sanador. Imagínate que el sanador recibe muy bien y percibe en su campo dónde se encuentran las dolencias y los problemas que tiene la persona que tiene enfrente. Pero de repente se queda ahí, pues sería solo el sensitivo. Pero si además ha integrado una disciplina, una herramienta de sanación, con la energía que emite esa herramienta de sanación, estabilizaría todo lo que está percibiendo y le daría una calma, una solución. Y entonces toda la percepción de las dolencias que siente y que está percibiendo de la otra persona, de repente se limpiaría, se estabilizaría en el campo. El resultado sería, con la presencia de la energía del sanador, no solamente recibiría una lectura del campo de todas las dolencias, sino que además emitiría la frecuencia con la que desaparecerían las dolencias. No solamente las que percibe en él por la lectura, sino las que vienen de ese origen, de ese campo que está leyendo. Vale, es que acabas de hablar sobre el idioma causal, el lenguaje causal que llevo yo desde que he abierto el canal hablando sobre él, y yo sé que tú sabes mucho sobre ese tema y quiero que nos expliques, que le expliques a la audiencia de dónde viene y qué utilidades tiene, aunque yo más o menos ya lo voy diciendo, pero ¿de dónde viene este idioma causal? Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? El lenguaje causal que crea realidades sería el lenguaje de la creación. Podríamos decir que el lenguaje causal es un lenguaje que se usó en la creación. Esto viene de una idea muy antigua, ¿vale? La palabra es energía, es frecuencia, es vibración. Imagínate el universo al principio, no había nada, solo una gran vibración, una melodía fundamental. El acto de la creación no fue tengo que construir algo, sino un hágase la luz, hágase la luz. Esa frase no descubrió la luz, sino que la activó con su vibración y se creó, sin más. Esto fue lenguaje causal de la creación. Cada... Entonces, si lo extrapolamos a nosotros que somos creadores, yo llevo toda la vida escuchando, somos creadores, desde que desperté al mundo espiritual, somos creadores, podemos crear con cierto el lenguaje, que es este. Mira, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que usas es una frecuencia. Cada palabra que estamos usando y expresamos es una frecuencia. El lenguaje causal es simplemente la herramienta para asegurarte de que tu frecuencia esté alineada con coherencia entre tu intención y tu realidad, ser lo que deseas atraer. La forma de recordar que tu palabra tiene el poder de manifestar. Entonces, ¿cómo puede un sensitivo o un medium mantener su campo protegido de interferencias? Porque yo sé que tú atiendes a muchos sensitivos en apuros, en crisis profundas de socorro, sálvame, socorro, no puedo más, me están agobiando, me están asediando. ¿Cómo puede mantener su campo protegido de interferencias? Vamos a ver, para proteger, o para mantener su campo protegido de interferencias, tiene que tener una disciplina, tiene que tener un autoconocimiento, ¿vale? De los distintos cuerpos que forman el sensitivo y es a través de los cuales percibe la energía. Por ejemplo, si el sensitivo es empático mental, tiene que darse cuenta de que va a recibir información de forma telepática. Cuando recibe esa información porque sintoniza con la parte mental del campo que está leyendo, lo suyo es conocerse muy bien a sí mismo para poder distinguir la diferencia y comprender qué eres en ese instante tú y qué es la lectura. Si no es capaz de distinguir la lectura, indudablemente la va a liar. El siguiente paso es que su mente tiene que estar de alguna forma centrada, sin prejuicios o juicios. ¿De acuerdo? Tiene que estar neutral ante esa lectura. Su emoción igualmente tiene que ser neutra. No puede dejarse llevar por la lectura del campo, por la información que está recibiendo, dejarse llevar por el drama y dejar que su emoción se descontrole. Entonces,
su propio escudo, la protección, es mantener ese alineamiento perfecto entre los distintos cuerpos que lo forman. Su mente, su emoción, su cuerpo de placer, su cuerpo de dolor, su cuerpo físico, su alma o cuerpo energético, y digamos que su propio espíritu, el cuerpo de luz, tienen que estar alineados. En ese momento tiene que ser neutro para poder distinguir la diferencia entre la información que recibe. El escudo en sí es ser disciplinado. Esa disciplina permite, eh, permite estar protegido, independientemente de que el sensitivo pueda llamar a almas de apoyo, guías o colaboradores, o les ponen infinidad de nombres, pero él puede mencionar a esos colaboradores espirituales y estar presente. Esa presencia espiritual de seres que también estabilizan el campo energético es una protección en sí. O sea que sería de las dos formas. Pero indudablemente, si él tiene disciplina, si el sensitivo tiene disciplina, está protegido. Cuéntanos algún caso de algún sensitivo, yo sé que tú atiendes a muchos todos los días, alguna persona, un sensitivo no estabilizado, que tenga algún problema que él no sepa resolver. Mira, los sensitivos que se desestabilizan son aquellos que no saben distinguir o diferenciar aquello que están leyendo de lo que es suyo. Entonces, en ese momento, su mente hace todo suyo. Si comete ese error, si no es capaz de distinguir la lectura de lo que es suyo, tiene tal fuerza de manifestación empática que puede psicosomatizar y manifestar en su propio cuerpo todo lo que está leyendo. Imagínate que el sensitivo está leyendo dolencias de otra persona, pues la reproduce en su ser, porque en ese momento no es capaz de distinguir si su mente, que al pensar es palabra y vibración, piensa que todo lo que está leyendo es suyo, lo que sucede es que lo crea en su propio ser. Entonces no es raro que un sensitivo de repente colapse porque no puede gestionar esa información y entre a un centro hospitalario, le hagan 300 pruebas y de, eh, y encuentren varios diagnósticos. Y de repente, cuando el sensitivo se calma y estabiliza su Desaparece energía, todo. todo ese diagnóstico desaparece. Sí, me pasó hace unos meses, ¿Vale? que no me encontraban nada. Yo iba No te malísima, encuentran a nada. urgencias, me dolía, estaba que moría, quería morir Es que y no tenía nada. no te pueden encontrar nada porque realmente tu cuerpo físico no tenía nada. Es la potencia que tiene el sensitivo Sí. a la hora de manifestar la vibración, la lectura del campo que está haciendo en su propio ser. Si lo haces Sí tuyo, que es verdad que tienes lo que tener manifiesta. mucha pulcritud a la hora de leer el campo y saber discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, porque los sensitivos solemos ser empáticos y luego hay ciertos sensitivos que somos hiperempáticos. Si estás pasando determinados procesos, eres hiperempático. Entonces, tienes que ser muy pulcro y aún así, teniendo mucha disciplina, hay veces que incluso hay días que vas de cabeza y no sabes si esto es tuyo, es del otro que te ha llegado o de qué leches es. Lo suyo es que tengas esos pequeños tips, algunas frases que estabilicen el campo, que estabilicen tu frecuencia. Sí, Porque si no, en ese momento, de alguna forma, te descompensas. te dejas llevar. Te Claro. dejas llevar y yo hay días que me he pasado todo el día diciendo, y esta tristeza repentina que me he levantado con ella, ¿de dónde viene? Y a lo largo del día ya caes y dices, ostras, que no es mía, que va a ser que no es mía. Si todo el mundo iba ese día triste a razón de una noticia que se ha dado a nivel global y en ese momento todo el mundo empatiza, imagínate la situación de los incendios y el drama existencial que había creado en ciertos pueblos que se habían quemado entero. Todo el mundo está en una empatía de tristeza, ¿no? Qué drama, qué dolor, qué frustración, ¿no? Imagínate qué te pasa a ti, porque esto es lo que piensa la persona en ese Mm. momento si tú lees el campo que te rodea, que es simple y llanamente, empáticamente, percibir la energía del entorno, si estás en un lugar que muchas personas han sintonizado con eso, como no te acuerdes
cómo eres tú y cómo Como estás, no te acuerdes, sí, tienes que estar lo muy vas a sumar presente y entonces en cada estás momento. chof, Mm, estás todo el día chof y dices, no sé qué me... cuando ya paras y dices, ostras, si es que lo que estoy sintiendo es tristeza. Yo estaba sí, triste. Cuando amaneció y abrí los ojos, yo estaba triste. No. Entonces lo he leído, lo he hecho mío y no me he dado cuenta. lo he leído en el campo. Y ojo con las personas que tengan telepatía y se conecten con otra y que la otra tenga un día de la mierda. O sea, ya te lo digo por experiencia. O sea, mm, O sea, te quieres morir. no. Dices, ¿esto es mío? ¿Es de los incendios? ¿Es del otro? ¿O de qué? Lo más complejo y divertido y caótico que le puede pasar a un sensitivo es que lea el campo de la mente discursiva del vecino Hostia, entonces ya sí, 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 y lo sí, haga sí, suyo. sí, Si se cruzan, se hacen los coros. Se sí, sí. vuelven dos espejos. Dos Como espejos no estés causales y atento, los sí. dos repitiendo, los dos Dale que repitiendo el dale, tema y sí, en ese sí, sí. momento tienes que pararte y decir, pero bueno, Claro, llega un momento que digo, no, esto no es mío, digo, yo no estaba así, esto es de la otra persona y ya está. O sea, espero, intento estabilizar el campo porque si no, nos vamos los dos a la mierda. O sea, si no sería, es un juego de espejos, es un juego de reflejos. En ese momento, que eso igual también lo has definido por ahí, creo que en algún vídeo hablaste sí, de ello también. sí, Entonces, en ese momento, tú lees la mente discursiva por esa, digamos, habilidad de conexión telepática, empática totalmente. Escuchas la mente discursiva del otro, no te acuerdas que has leído al otro, lo haces tuyo y tú entras en el mismo RQR. O sea, tu mente discursiva en ese momento, sí, si estaba off, se pone en on y se pone a repetir lo que ha leído. sí, yo lo digo claramente. Tengo un gemelo vibracional, entonces es como si fuese un gemelo físico. Lo que le pasa, yo lo siento. O sea, y es tremendo. Y hay días que llevas un sin Dios, como digo yo, esto es un sin Dios, que vamos, como no, tienes que tener mucha pulcritud para discernir, Mira, estamos aprendiendo. estabilizar. A través de la escuela Arconauta estamos aprendiendo, estamos redescubriendo, estamos recordando, ¿vale? Y disfrutarlo al recordarlo, porque además es algo que reconoces, que dices, ostras, si es que es correcto, es coherente, es que estaba ahí. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Porque cuando ves que es tan sencillo, dices, ostras, no me había dado cuenta. ¿De No me acuerdo? había dado cuenta. Pero estamos redescubriendo el poder usar dentro de nuestra forma de hablar y expresarnos o redactar lo que es nuestra narrativa o comentar nuestra vida, empezar a usar esa verbalización causal para no meter gazapos o creaciones reactivas, Sí. a comentar cómo te encuentras con otra persona. Porque si no te das cuenta, estás ratificando constantemente que estás hecho polvo. Sí, 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 está ahí. ¿Qué tal? Uf, fatal, cansadísima. Antes yo iba cansadísima, o sea, se me iba la energía, que yo no. Pero de repente he puesto ahí como un sello y estoy como blindada. O sea, mm, llego con la energía a tope. Cuando termina el día, estoy como a tope. No Pues como antes que iba. ¿Y cómo estás? Uf, cansadísima. Uf, claro. Pues así tiene que ser. O sea, piensa también que los sensitivos, ¿vale? Han sido diagnosticados o reconocidos como personas paz, altamente Sí, sensibles. sí, sí, sí. Yo estoy Los que harta dicen, de ¿a qué leerlo. eres Digo, a ver, sensible? que yo no tengo nada raro, que soy normal, ¿sabes? Pero la persona paz siente más intensamente las emociones, siente más intensamente los Porque pensamientos. nos han puesto un título, pero vamos, realmente todos podemos llegar a sentir intensamente las emociones, los pensamientos. Sí. Lo que pasa es que la gente pues no se quiere dar cuenta, no se quiere Bueno, enterar, ya está. supongo que en el esfuerzo de documentarlo y tener un nombre o crear un diagnóstico, pues eligieron esto, persona paz, persona altamente sensible. Tío, entonces parece que te han hecho la cruz ahí. Bueno, Parece que tienes que ir al psicólogo de por vida ya. pero si te si te dicen esto simplemente, toma conciencia de que eres sensible, que estás leyendo el campo, que tienes una capacidad de analizar o leer el campo, además no solamente eso, de observar tu propia narrativa, tu propia vida, los acontecimientos que has vivido dentro de esa narrativa, de una forma muy sentida. Entonces eres más sensible.
Si esta capacidad la tienes hacia ti mismo, bueno, aún no te has dado cuenta de que igual la tienes hacia los demás. Porque en cuanto te des cuenta que además eres empático, te pasa lo mismo. Cuando te identificas con el otro por empatía y lees su campo, también tienes la capacidad de amplificarlo. Imagínate que el otro está, pues como hemos dicho antes, con 4 o 5 frases reactivas de no sé, no tengo, esto no vale, este mundo es un desastre. Tú te pones al lado, empatizas, ¡buah! Y lo multiplicas por 10. O sea que hay sensitivos que podrían ser potenciadores de la lectura del campo. Claro, Si no aprenden a estabilizarse como nodo, utilizando esa frecuencia, ese lenguaje causal, teniendo esa disciplina, ¿qué pasaría? ¿En qué se transforman? Son disruptores, son distorsionadores, generan una distorsión en todo el campo y en todo el lugar donde están. De hecho, si entras a un lugar donde está quejándose una persona y hay 20 personas, como permanezcas demasiado y la gente empatice, al final no tienes a una quejándose, tienes a 20. sí se contagia. Mm. Pues pasa lo mismo, ¿vale? O sea, la felicidad, la plenitud también se puede contagiar. La compasión, la emoción, el amor, se puede contagiar. Pero si no nos vamos a esa frecuencia, ¿qué va a pasar? Porque recuerda que también el ser humano aprende por imitación y a veces se expresa por imitación. Además, está definido en algunas de las informaciones que ha pasado la escuela argonauta a través de los códex, de los tomos, está definido que en un momento determinado nos volvemos como un espejo causal del otro, para que el otro se vea reflejado, analice cómo se siente y sepa llevarlo a buen puerto. ¿Lo entendemos? Si eso es así, suma. Sí. Estoy Eso. subiendo al canal ahora, voy a estar subiendo ejercicios de coherencia que creo que pueden ayudar bastante a estabilizar el campo. Entonces, seguramente haya muchos sensitivos entre nosotros que estén pensando, vale, ¿y cómo paso de sensitivo a nodo y cómo me estabilizo? Pues a través de todos estos ejercicios de coherencia, lo que los llamo coherencia cuántica, que es una forma de alinear todos tus cuerpos, todo tu campo, para entrar en alineamiento, en coherencia y mantenerlo en el tiempo. O sea, con todos estos ejercicios, como digo yo, tienes que llevarlos hasta el váter. Tienes que hacerlos a todas horas y siempre que puedas para mantenerlo en el tiempo y tener una disciplina, como ya hemos hablado. De hecho, es genial. O sea, lo suyo es que os hagáis unos pequeños apuntes en un documento de texto dentro del teléfono. Podéis tener en el blog de notas apuntadas varios tips para que en un momento determinado llegues y te escuchas, te observas, te escuchas y dices, la he liado. Cancelo lo que he expresado, sacas el tip y lo vuelves a formular. Y entonces sigues. Claro, hay que estar la presencia, hay que estar De presente. esa forma te aseguras que a través de tu verbo de la creación, que puede ser este que sale por aquí, o este que da vueltas aquí, La mente, o este que se siente aquí, el o este que corazón. pasa la acción que quieres hacer, la acción en sí también es un verbo de la creación, ¿vale? Porque de alguna forma tienes que estar pendiente a qué estás emitiendo en tu campo, porque eso va a definir tu vida, Claro, va a definir matices de esa narrativa. Si tú quieres crear en tu narrativa, si tú quieres coger las riendas, si quieres ser el director de tu narrativa, pues mi consejo es aprende idioma causal. ¿cómo pasar a ser el espectador de tu vida a ser el director de la película, tal cual? Pues nada, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, por haber visto el vídeo. Espero que os haya servido toda esta información. Podéis seguir a Lorenzo. Os dejo en la caja de descripción el link a su YouTube, todas sus coordenadas. También tiene un canal de Telegram, ¿no? Sí, de Telegram, al que os podéis unir, donde pasa un montón de información. Hace Zooms semanales. Y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias a ti, chao, hasta luego.